9 de la mañana con 8 minutos, estamos ya listos para empezar a conversar con nuestros panelistas del día de hoy, luego de ese comienzo musical y en una jornada que el frío se ha hecho sentir. Cada uno de nuestros panelistas nos decía que se sintió bastante. Saludamos de inmediato a Valeria Cárcamo, ex candidata constituyente militante del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Sí. Vienes de Viña y quedaste impactada con el frío. Vengo de Viña del Mar y no pensé que iba a haber un frío tan frío como este frío. No, pero increíble. Hoy día amaneció muy frío Santiago. Muy frío. Y también saludamos a Rodrigo Molina, presidente de Nuevas Generaciones de la UDI de la región metropolitana. Rodrigo, también bienvenido y no sé si sufriendo también días. Tanto con el frío. Sí, hoy día el frío estuvo mal. Oye, unas jornadas entonces frías, tuvimos ahí además las precipitaciones el día de ayer que fueron bastante acotadas dentro de lo que es lo tradicional, pero bien intensas. No quiero dejar pasar también, Valeria, de preguntarte por el tema de Viña, porque sabemos que todavía hay muchos y muchas que están ahí con las dificultades habitacionales luego de los incendios. Me imagino que ahí también hubo un compás de preocupación por eso. Sí, una cosa fue las lluvias en Viña del Mar que afectaron brutalmente la zona. Y afecta más la zona porque fue la catástrofe el lugar donde existieron más damnificados a nivel regional. Entonces todavía está en el plan de reconstrucción el gobierno y están algunos con, o en su mayoría, ¿cierto?, con las casas de emergencia, pero no todos. Sí. Entonces los que no son todos, algunos están en carpa. Imagínense en esa situación cómo está. Y ahora con el frío además, a pesar de que los fríos en la costa no llegan a los niveles del valle, pero de todas maneras es frío. Sí, es frío igual. Es frío igual. Oigan, vamos a ir de inmediato con nuestros temas del día de hoy. Hemos estado siguiéndole la huella desde el comienzo de la semana, lo que es la ley corta. Se observaba que los acercamientos estaban complicados, pero por lo menos ahora se está viendo la posibilidad de ampliar el plazo de devolución para destrabar la ley corta. Es lo que se ha planteado también en los diarios el día de hoy, en diferentes medios de prensa. El ministerio se sigue resistiendo al tema de bajar la deuda. Yo creo que de ahí no se va a avanzar, pero por lo menos se está planteando la posibilidad de ampliar plazo. Eso podría estar clarificando un poco el escenario, pero obviamente aquí también se van a empezar a hacer presentes las recriminaciones de quién es la culpa, es de las ISAPRES, es del gobierno, es de la oposición, si es que se llega a dejar caer esta ley corta. De verdad que este zapato chino que de un principio se había configurado, Valeria, se ha ido complicando más y vamos a ver si efectivamente esta posibilidad de ampliar el plazo de devolución, recordemos que actualmente está fijado en un tope de 10 años el tiempo para las devoluciones, finalmente puede ir dejando la posibilidad de avanzar en esta ley corta que además está contra el tiempo. 12 de mayo es la fecha clave. Sí. Valeria. Incluso, bueno, a mí, yo llevo ya 4, creo que cumplí 5 años trabajando con el senador Latorre, entonces sé de primera fuente desde el inicio de la ley corta de ISAPRES, ¿cierto? Y lo que ha pasado también en el Congreso Nacional y en las discusiones de las comisiones. Desde el día 1 fue bomba, ¿cierto? Lo que estalla, pero no es así, a mi parecer, ¿cierto? De un conflicto entre las ISAPRES y el Ejecutivo, sino más bien entre las ISAPRES y la resolutivo que es el Poder Judicial, ¿cierto? La Corte Suprema, al final, lo que toma una decisión en base a la indicación de la Superintendencia la Superintendencia de Salud para aplicar y rectificar la tabla de factores, ¿cierto? Que estaban tomando medidas discriminadoras, entonces dijeron, bueno, no están saturando, ¿cierto? Porque estaban saturando las demandas en contra de la ISAPRES a nivel cortes de apelaciones, que llegan a esta instancia de la Corte Suprema. Bastante tiempo la judicialización. Bastante tiempo, claro. Y es una medida que también toma el ISAPRES, a mi parecer, bastante inteligente, es decir, a cada usuario, ¿cierto? Decir, bueno, si no le gusta, pueden demandar. Claro, lo que hizo la gente fue demandar y saturar el sistema judicial, y al final la Corte Suprema ve este escándalo que queda a nivel nacional y dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar una sola resolución que va a ser vinculante para todos los afiliados de la ISAPRE. Entonces, esa decisión, ahí está el primer conflicto de la ISAPRE. Lo que hace el gobierno, el Ejecutivo, es más bien hacerse responsable de cuáles van a ser y las medidas de la devolución de esas mismas deudas. Entonces, frente a eso, yo creo que dentro de las comisiones o en la discusión dentro de sala o en lo específico en las comisiones respecto a la ley corta de ISAPRE, es que también el Ejecutivo ha sido más flexible. Por ejemplo, se tiene esperado que hoy día en la mañana, ¿cierto?, en la comisión ingresen algunas indicaciones del Ejecutivo para ver ampliar el plazo, ¿cierto? Serían de 10 a 12 años, o sea, 10 años es el límite que puso, claro, la Corte Suprema, y los 12 años es lo que se puede expandir, pero no en general, sino que disminuir incluso la devolución para el adulto mayor, ¿cierto?, quienes son hoy día asociados, ¿cierto?, a la ISAPRE. Entonces, claro que hay un complejo
esta discusión es muy específica, Sí. ¿cierto? Tanto no es llegar y decir, oye, ya, devuélvelo en 10 años. No, es un tema de cuáles son los factores que presenta la Facultad de Economía y Negocios, ¿cierto? Que no congenia con el mecanismo que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, que esas son las discusiones en las que se entrampan. Y en algunas ocasiones dicen, bueno, esto no da más. Otros dicen, bueno, vamos a quebrar entonces, y al final los que quedan ahí dando un poco, bueno, dando bote, son efectivamente los afiliados a la ISAPRE. Entonces, existe claramente este conflicto que todos esperan que se destrabe, ¿ya? Pero que no sé, lo ideal es no instalar la idea de que es el conflicto entre las ISAPRES, o sea, claro, entre la ISAPRE y el Ejecutivo, sino más bien el descontento de las ISAPRES con una resolución del Tribunal Máximo de nuestro país, que es la Corte Suprema. Y eso es inamovible, es la última, ¿cierto? La última palabra que la tiene ahí en la Corte Suprema, y el Ejecutivo intenta dar, claro, con un golpe de realidad también, un poco más de flexibilidad en el momento de poder discutir en las comisiones respecto a esta materia. De las culpabilidades. Valeria daba cuenta de que aquí particularmente el tema de las responsabilidades no se pueden tal vez orientar a lo que es el Ejecutivo. Hay también un quehacer de las ISAPRES que se ha estado manteniendo en el tiempo, pero en la discusión y las diferentes declaraciones desde la oposición también se ha planteado cierta falta de flexibilidad, ya que hablaba Valeria de flexibilidad del gobierno. Desde la oposición han planteado falta de flexibilidad y de recoger, por ejemplo, lo que estaba planteando la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lo señalaba Macaya el día de ayer, sin ir más lejos. ¿Cómo lo estás también siguiendo tú? Sí, mira, el tema de la ISAPRE yo creo que es un tema que tiene muchas aristas. Hay que comenzar diciendo que el tema de la ISAPRE viene, y el problema de la ISAPRE y el problema de salud ya se viene arrastrando hace muchos años. Por ende, hoy día la ley corta de ISAPRE que se está discutiendo viene solamente como una medida parche a todos los problemas de salud que existen actuales, ¿ya? Ayer yo escuchaba la entrevista que se le hizo al ex superintendente de salud en TVN y Patricio Fernández. Sí, exactamente, y establecía de que el gobierno sí en una primera instancia quería ir por un sistema único de salud, ¿ya? Y eso en ningún lado se puede desmentir, es más, estaba casi en su programa de gobierno. Por ende, pero él establece y describe que la situación fue cambiando en el tiempo porque vieron que habían distintas necesidades, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos que apuntar para que los usuarios, tanto de FONASA o de ISAPRE, tengan la libertad de elegir. Eso yo creo que es una de las aristas más importantes que tiene que existir. Y hoy día el tema de la ISAPRE propiamente tal y en torno a la ley corta de ISAPRE es que se tiene que cumplir el fallo. Se tiene que cumplir el fallo y se tiene que buscar la mejor manera de cumplirlo. Porque si exactamente existiera hoy día o se buscara que las ISAPRES cumplieran hoy, no se puede. Ninguna ISAPRE tiene el capital para realizarlo. Y ahí quedaríamos en la coyuntura de qué pasaría con todos los afiliados ISAPRE. Hoy día tenemos dos temas. Por un lado tenemos también a los prestadores de salud, que es casi un 60%, que son todos los prestadores que van por el tema de ISAPRE, claro. Y por el otro lado también tenemos un sistema de salud FONASA que está completamente saturado y lo vemos a diario. Yo que soy de la comuna de Quilicura los veo en los CEFAM, en los consultorios, y se sigue sumando gente. Entonces el sistema, por un lado, el sistema está preparado para recibir todo este tipo de personas que se están yendo de la ISAPRE y llegando a FONASA, y por el otro lado, ¿qué va a pasar con los que se quieren quedar en ISAPRE, quieren tener la libertad de elegir y a lo mejor tienen los recursos para poder pagar un sistema? Pero también aquí vamos a tener que buscar cuál va a ser la solución para poder ayudar a las distintas aristas que se están dando aquí en la ISAPRE y en el tema de salud. Sí, ha faltado, me da la impresión también acá en la discusión, el tema de pensar en el escenario de transición, porque no han sido pocos los que han hecho el diagnóstico de que una ley corta puede dar oxígeno a las ISAPRES, pero tampoco va a ser una solución final, y pareciera que buscar una nueva alternativa debe ser el siguiente norte a nivel político y de salud. No sé cómo lo ves tú también, claro, Valeria. Que yo creo que, bueno, lo primero es un poco, yo siempre digo, como despejar la mesa, ¿cierto? Sí. De qué va en una cosa a la otra, ¿cierto? Uno cuando se propone cierto gobierno, yo hasta el día de hoy creo en un sistema único de salud, ¿cierto? Pero estamos en un sistema que no permite este sistema único de salud porque está esta división entre lo público y lo privado, ¿ya? Eso es lo primero, pero se puede anhelar a tener un proyecto, definitivamente. Pero lo otro es ver directamente lo que es la ISAPRE, ¿ya? Acá la ISAPRE lleva años aplicando tabla de factores discriminadores. Y eso significa que hay, como le diríamos en lo civil, un incumplimiento contractual con sus mismos afiliados.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando el afiliado ingresa, ¿cierto?, a la ISAPRE, llevan años cobrándole de manera excesiva. La Corte Suprema lo que hace en ese momento dice, por años las ISAPRES estuvieron estafando, entre comillas, a los afiliados, le estuvieron cobrando de más. Entonces, lo que corresponde por la legislativa, ¿cierto?, es aplicar una sanción para la devolución de todo eso. Esa culpa no la tiene ni el gobierno, ni el Poder Legislativo, sino que fue una decisión arbitraria y discriminadora a todos los afiliados del ISAPRE que toma las ISAPRES. ¿Ya? Eso es primero tenerlo en antecedente. Si el sistema de salud es bueno o es malo, esa es harina de otro costal, porque estamos viendo un incumplimiento de ISAPRES respecto a la legislativa. Entonces, lo primero que hace la Superintendencia de Salud en esos años, estoy hablando de años atrás que empezó este tipo de discriminación, es decir, oye, esta no es la tabla de factores que tienen que aplicar, esta es la tabla de factores. Entonces dicen, cumplan. Y la ISAPRES dicen en ese momento, no lo vamos a hacer, y si no les gustan, nos pueden demandar. Entonces, con eso, todos los afiliados de la ISAPRES fueron a demandarlos. Fue tanto así que la mayoría de las causas que se veían a nivel nacional desde hace esos años del incumplimiento de la ISAPRE, en su mayoría eran por demandas a las ISAPRES. Entonces, este casi actuar de oficio, ¿cierto?, de la Corte Suprema dice, no están saturando el sistema judicial en base a incumplimiento de las ISAPRES, por tanto voy a resolver con una resolución única y fija y aplicable para todos los afiliados y toda la ISAPRE. Y con eso, las ISAPRES dicen, bueno, es la última instancia, entonces como tenemos que devolver todo lo que en verdad le quitamos a la gente, a nuestros afiliados, ¿cierto?, de manera discriminatoria, porque eso es lo que dice la resolución de la Corte, vamos a quebrar. No queda otra solución. Incluso en ese momento, en las declaraciones, cuando sale la resolución de la Corte Suprema, lo que dice la ISAPRE es que el gobierno tiene que responder. Y el gobierno no tiene que responder, ni este gobierno ni el próximo de 4 años más. El Estado puede empezar a entender un poco por qué tiene que sustentar, pero no tienen que responder. ¿Por qué? Porque el gobierno toma una postura de responderle a los afiliados. Porque quieran o no, tienen también su derecho a la salud. Y esa garantía se lo tiene que entregar el gobierno. Esa es la discusión, ¿cierto? Nosotros queremos dar, obviamente, salud de calidad y todo lo que eso significa, pero en esta discusión es de otra cosa. Nosotros estamos hablando de un incumplimiento civil. Estamos hablando de un incumplimiento contractual con los mismos afiliados. Entonces, claro, cuando yo miro la discusión y digo así, la ISAPRES dicen, oye, pero el gobierno tiene que responder, yo digo, oye, ¿a qué Barça? Pues si ustedes estaban hace muchos años cobrando de manera indebida a los mismos afiliados, y son los afiliados que los demandan a ustedes, no fue el Estado que los demanda, o el gobierno de Chile. Entonces, claro, el gobierno intenta un poco calmar las aguas en la discusión legislativa. Eso es lo que está pasando. Entonces, claro, uno en la comisión ve oposición y ve oficialismo. Algunos del oficialismo quieren apurar la discusión y votar, quieren tenerlo pronto. Entiendo también porque representan una comunidad donde llevan años, donde necesitan ese dinero que desembolsaron, ¿cierto? Que se le tiene que restituir, es su derecho, definitivamente. Pero por otro lado dice, bueno, hay que ser un poco más flexible, ¿cierto?, a lo que dice la Corte Suprema. O sea, estamos hablando de eso. Por eso la ley viene a sustentar, viene a sustentar la decisión de la Corte Suprema para que sea aplicable en la medida que puede este sistema de las ISAPRES. Y ahí está esa discusión. Entonces, yo creo que, claro, yo podría ponerme en la posición, oye, encuentro que son todos unos Barça, entonces no sé qué onda, devuelven la plata. Pero no, porque el gobierno también se pone en la realidad y dice, esto es algo muy complejo. Por ejemplo, lo que decía en un principio sobre el mecanismo que presenta la Facultad de Economía y Negocios, ¿cierto?, de la Chile. Solamente estaban, por ejemplo, al senador Macaya le parece súper bien, pero el Ministerio de Salud dice que eso no es aplicable porque solamente integran a 2 ISAPRES dentro de esa medida, ese cálculo. Entonces, cuando lo aplica el Ministerio de Salud, dicen, no dan los números para eso. Entonces, hay que buscar un nuevo mecanismo. Y eso se entrampa en la discusión. Pero creo y espero que todo el sector político en general, ni oficialismo, a todos por igual, entiendan que las ISAPRES sí tienen que devolver y restituir los fondos. Lo único que estamos discutiendo es el mecanismo de cómo hacerlo, y ahí ese mecanismo que ya es más matemático, claro, y los tiempos, ¿cierto?, que ya empezó o sea, lo que está haciendo el legislativo es hacer una interpretación prácticamente de la resolución de la Corte Suprema para modificar una ley y ampliar el mecanismo, ¿cierto?, que tiene esta resolución frente al incumplimiento que tienen las ISAPRES hoy en día. ¿Rodrigo? Sí, como dice Valeria, yo soy un creído y creo en la separación de poderes. Hoy día la resolución de la Corte Suprema obviamente es de nuestro Poder Judicial y tenemos que seguir lo que dice la Corte Suprema. Pero hoy día tenemos que buscar la solución, el cómo y cuándo, ¿ya? Aquí vemos,
y yo estoy porque la ISAPRES reparen a los afiliados que se les abusó en términos de valores. Pero el tema es cuándo y dónde. Porque finalmente, ¿cómo se va a hacer? Hoy día la ISAPRES y la deuda, si no me equivoco, está en 2.400 millones de dólares. En 1.600 millones de dólares, disculpe. 1.600 millones de dólares según los últimos datos de la superintendencia. Sí. Es una suma y una deuda que son 3 veces el patrimonio de la ISAPRES. Entonces hoy día, si las ISAPRES se van a quiebra y caen en insolvencia, no van a pagar. Y es así de simple, porque así se establece en nuestra ley. Si se van a quiebra y finalmente se termina liquidando todo el patrimonio, no les da para pagar la deuda. Entonces yo creo que tenemos que buscar, y el gobierno, y ahí entra el gobierno, porque finalmente que más de 1 millón o 1,5 millones de usuarios que están en ISAPRES queden votados a la diestra y siniestro del sistema de salud, es porque el gobierno se tiene que interesar por esos ciudadanos y tiene que buscar soluciones. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que existir el punto más importante, ver el tema de cómo se va a hacer la restitución de los fondos a los afiliados y cómo se va a buscar la deuda. Porque hoy día la ISAPRES no lo pueden pagar. Y no es por un tema de defender a la ISAPRES. Aquí nadie está defendiendo a la ISAPRES, sino que se está defendiendo a los usuarios que están en ISAPRES. Hoy día los usuarios de ISAPRES tienen el derecho de recibir este reembolso. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hoy día tiene que existir esa solución. Y por el otro lado vemos de que se tienen que avanzar a una reforma en salud. Hoy día vemos que si estas ISAPRES se acaban, pueden surgir nuevas ISAPRES y con nuevas leyes y sin la carga que tienen las ISAPRES que existen actuales. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, si que quieren estar en una ISAPRES, van a elegir estas ISAPRES nuevas que no tienen porque probablemente van a ser más baratas, que probablemente van a tener mejores coberturas y finalmente va a existir un tema discriminatorio. Que la gente que seguía con la ISAPRES antigua no se va a querer ir porque quiere recuperar su deuda, y por el otro lado vamos a tener jóvenes o otro tipo de ciudadanos que van a estar en las ISAPRES nuevas, si es que están con la actual ley. Entonces yo creo que el gobierno y también el poder legislativo tiene que seguir en esa línea de reformar la salud. Nos vamos de inmediato también con esta coyuntura que se da, Valeria, de poder ir explorando nuevas posibilidades en torno a la salud, más allá de lo que se vaya definiendo, lo que plantea Rodrigo y que de una u otra forma también muchos han estado mirando respecto a cómo va a ir evolucionando la figura de las ISAPRES y de la salud pública. Claro. Cuánto también puede colaborar esta instancia para avanzar, por ejemplo, en lo que desde el Ejecutivo y del Gobierno particularmente se estaba mirando en hacer esta evolución también en el sistema de salud, particularmente desde la perspectiva pública. No sé cómo lo ves también, este tema. Porque en el ámbito público, claro, desde que pasó el tema de la ISAPRES ha existido harta migración desde las ISAPRES a FONASA, ¿cierto? Más del 80%. Claro, exactamente. Entonces hay una alta migración respecto a esta materia y que también tiene que ver con los antecedentes de la ISAPRES. Pero hay que entender también que nosotros estamos pisando en un suelo legislativo en que actualmente el sistema de salud es un sistema de negocios también, ya, por eso está la ISAPRES, entregan prestación y uno contrata y paga mensualmente por tu salud, ya. Entonces acá entra también esta dicotomía, ¿cierto?, que aplica el gobierno, un ámbito constitucional, donde no se garantiza en sí la salud al 100%, o sea, no es obligación del Estado garantizar la salud de todos los chilenos, pero sí que se entregue la posibilidad de la apertura de lo público tanto como lo privado, ya. Entonces, cuando nosotros vemos donde las personas puedan, lo ideal es que puedan elegir, pero cosas que no lleguen a esta instancia, ¿cierto? O sea, que no lleguen que te cobren de manera desmedida, ¿cierto? Reglas claras. Claro. Y esto, claro, va a dejar antecedentes también, porque yo aprecio mucho la resolución que da la Corte Suprema en esta materia, porque también pone un marco legislativo donde actuar, ¿ya? Pero es un marco legislativo, a mi parecer, que deja endeble a lo que tenía que haber hecho la Superintendencia, ¿cierto?, de Salud desde un buen tiempo, ¿ya? Que en sí se nota, y a comparativo con la resolución de la Corte Suprema, el poder que tenía la Superintendencia de Salud, porque de igual manera aplicaba, ¿cierto?, como siento que la medida que aplica la Superintendencia de Salud fuese como irretroactiva, o sea, es como, ya, lo hicieron, pero de ahora en adelante no lo hagan, ya. Pero la Corte Suprema, la facultad que tiene es que de manera retroactiva indemnice, ¿cierto?, a las personas y que haga la devolución. Entonces, claro,
estas instancias de resolución y discusión legislativa nos sirve también para ver cómo está funcionando nuestras instituciones o nuestro Estado, ¿cierto?, en base a estas materias en específico. Se necesita la Superintendencia de Salud más facultades para poder perseguir, ¿cierto?, los delitos que se cometan dentro de... O sea, no delitos, pero más bien incumplimientos, sí, ¿cierto?, dentro del sistema de salud de las ISAPRES, pero también, por ejemplo, la discusión que se está dando ahora sobre ISAPRES no es la misma que se estaba realizando hace 10 años atrás, claro, porque hoy en día los antecedentes son nuevos. Estamos viendo en que, bueno, las ISAPRES aplicaron mal la tabla de factores de manera discriminadora, ¿cierto?, y ahora la discusión no va en sí con el objetivo de salvar a las ISAPRES. Porque, por ejemplo, si a mí me ponen en la mesa, ¿cierto?, que dicen, ya, ustedes, yo siendo el Estado, ya, ustedes estuvieron todo este tiempo cobrándole mal a la gente. ¿Qué hacemos? Ah, no sé, no lo puedo pagar. Entonces quiebro. Y es como, bueno, creo que no hay mucha conversación en esta mesa, vamos, llevémosla al Congreso entonces. Y ahí es donde se llega al acuerdo. Creo que la señal, por lo menos, que hace el gobierno inmediatamente es dar el mensaje de que su respuesta tiene que ser a los afiliados, sí, no en sí a las ISAPRES. ¿Ya? Sí. Creo que lo deja en claro incluso al día siguiente posterior a la resolución de la Corte Suprema. Y ahí está su preocupación, y también ese es el índole del espíritu de la ley que se está creando respecto a la ley corta de ISAPRES. Porque el objetivo de esta discusión no es cómo fortalecemos más las ISAPRES, es cómo vamos a devolver, cómo se va a devolver lo que se debe de las ISAPRES a los afiliados. Sí, y más aún cuando pensamos en el contexto general, donde, claro, ya lo decíamos, un porcentaje muy importante está en FONASA. Sí. De repente muchos dicen, está bien, tenemos que preocuparnos de ese porcentaje de personas que están en ISAPRES, pero tenemos la gran mayoría que está en FONASA. ¿Cómo fortalecemos también el sistema público? Ahí viene también una gran pregunta, Rodrigo. Sí, yo creo que esa es una pregunta esencial. Hoy día tenemos que hacer las cosas en caminos paralelos, yo creo. Por un lado, preocuparnos por los usuarios de ISAPRES, que se le pueda contribuir a la deuda que ha existido con en torno a las instituciones, y por el otro lado también tenemos que ver el tema de fortalecimiento de FONASA, porque hoy día vemos que hay listas de espera gigantes. Por otro lado, hay prestaciones de salud que no se están dando, los CEFAM, los consultorios, está todo que explota de gente, no hay horas médicas. Entonces, finalmente vemos que si existe y si se termina acabando la ISAPRE y llegan a FONASA y llegan a los centros públicos finalmente, hoy día se va a ver colapsado. Y hoy día el que sufre eso son la gente de clase baja o clase media. Finalmente, hoy día tenemos que buscar una solución, y yo creo que el Estado de Chile está al debe en torno a la salud, también a la calidad de salud que se está dando, porque también así se va a querer llegar a más personas y la calidad no va a ser la mejor. Entonces yo creo que se tiene el gobierno, y ya hay proyectos de ley en torno a reforma de salud, ya se tienen que empezar a discutir, y discutir como corresponda, discutir con base. Yo creo que hoy día la reforma de salud es una deuda histórica en torno con la ciudadanía chilena, y se tiene que buscar una solución al respecto. Yo creo que tenemos que ir hacia esa línea, trabajar en eso, y por el otro lado también ver el tema de la ISAPRE, porque finalmente ya no queda nada para que se cumpla el plazo en torno a la Corte Suprema, y tenemos que buscar cuál va a ser la solución y cuál va a ser la forma de pago para la deuda. Sí. También vamos a tener que ver el tema de la tabla de factores, el ajuste del precio base, y en torno a la ISAPRE. Y así también reformar la salud, porque finalmente, como decía anteriormente, si nos quedamos con el sistema actual, se pueden crear fácilmente nuevas ISAPRES y van a existir nuevos problemas, y en 10 años más o 8 años más vamos a seguir hablando de lo mismo. Entonces también, se tiene que buscar una solución. Ahí viene también el gran tema de qué características van a asumir también las ISAPRES. Muchos dicen que podrían transformarse en un seguro para complementar lo que es la salud pública. En fin, dejo tiempo para cerrar ideas, Valeria. Sí, yo estaba pensando, ¿qué haría si fuera presidenta? No, mentira. No es candidatura, ¿cierto? No, lanzamiento de campaña. No. Que yo estaba pensando, claro, el tema de lo público también. Yo creo que, a ver, hay unas medidas que, insisto, yo soy pro gobierno y todo mi proyecto, etcétera, pero no significa que no pueda hacer crítica respecto a ciertas medidas que se toman. Por ejemplo, yo no estoy tan a favor de crear más hospitales a nivel nacional, cuando creo que el mecanismo de inversión tiene que ser de otra forma. A mi parecer, el hospital es la última instancia en que llega un paciente, por ejemplo. Yo creo que la inversión y el recurso tiene que ir a las APS directamente. Es un tema de eficiencia para muchos, exacto, ¿no? Tiene que ver también con la inversión directa de la atención primaria de salud, ¿cierto? En las postas, en los
los CEFAM, generar los recursos ahí, porque las personas donde van directamente o donde debiesen ir es a las postas de su comuna o los CEFAM, y ahí con el médico o médicas generales hacer las revisiones, ¿cierto? Y uno puede empezar a descartar un poco a no saturar, ¿cierto?, los hospitales, que son diferencia entre la emergencia en la que no, ¿cierto? Y ahí uno puede generar el cambio de la inversión, claro, ¿cierto? Empezar desde abajo de esta pirámide, ¿cierto? Y después, bueno, vemos si es que vamos construyendo más hospitales. A mí me preocupa eso. Yo creo que la atención general, o sea, la atención primaria de salud es donde tiene que primar en este tema de inversiones, ¿cierto? Es donde debería enfocar los recursos para intentar generar un impacto dentro del sistema de salud. Eso es lo primero, ¿cierto? Yo entiendo que, bueno, una de las grandes falencias dentro de los hospitales, por ejemplo, bueno, yo soy de Viña del Mar, pero el hospital que está en mi comuna, que es el Hospital Frique, es donde llegan todas las atenciones de la región. Ya es como el hospital capital, ¿cierto?, de la zona, pero también porque se caracteriza mayormente, porque tienen la división de los especialistas, también los tienen ahí, o sea, existe una contratación de 300 a 400 médicos, y en su mayoría también son especialistas, y eso es lo que busca también, claro, hoy en día la gente, busca al especialista para poder subsanar ciertas materias de salud, pero también tiene un hospital, por ejemplo, San Antonio, y no lo tienes con especialistas, entonces su trayecto tiene que ser directamente o Santiago o Viña del Mar, que más o menos es la misma distancia, ¿cierto?, en camino. Entonces, claro, uno puede empezar a instalar, ¿cierto?, o empezar a construir muchos hospitales a nivel nacional, pero necesitas o tienes una falencia en temas de contratación, ¿cierto?, de personales de salud, ¿cierto? Y a lo mejor creo que la inversión tiene que empezar desde abajo. Pero si lo vemos en todo, yo a veces, bueno, empezando por los estudios, cuando empecé a estudiar Derecho, yo decía, bueno, parece que el sistema funciona bien, o sea, como que se ve bien bonito también en la letra cómo funciona, pero la realidad humana, cuando uno lleva esas cosas para poder emplear las instituciones, ahí se pone más complejo. Y de todos lados demandan en tema de salud. Yo creo que inclusive los gremios de la salud son los gremios que más demandan, ¿cierto?, al Estado en base a garantías básicas, carreras funcionarias, ¿cierto?, la cantidad de los sueldos. Los incentivos también para los mismos especialistas, claro, de la salud. Incluso hay hospitales que con suerte tienen ambulancias, por ejemplo en el FRI, que tenían 4 ambulancias que eran del año 2000, que no son actualizadas tampoco, y esos son servicios, y esas son falencias que afectan cuando uno dice, bueno, hay una crisis en el sistema de salud. Son por esas cosas que uno llega y ve a pie y llega a urgencia, está saturado. Bueno, es porque no empezamos a tener un plan de descongestionar el sistema de salud, ¿cierto?, y poder generar esta división e inversión correspondiente para que la gente vaya directamente a su poste y su CEFAM mensualmente. Rodrigo, para cerrar ideas. Sí, mira, yo creo que tenemos que avanzar de la mano en la cantidad con la calidad. Hoy día, como decía Valeria, a mí también me pasa un poco lo mismo. Yo soy del sector norte de Santiago, en donde el sector norte de Santiago todos se atienden en el Hospital San José. Entonces, finalmente, comunas que tienen, como por ejemplo mi comuna, Quilicura, 250.000 habitantes, se ve que no existe ni calidad ni cantidad. Entonces, yo creo que es algo que tiene que ir de la mano. ¿Ya? Hoy día vemos que hay listas de espera, faltan las atenciones médicas, y yo creo que aquí estamos con Valeria. Es igual, es algo que vemos en la calle, lo vemos a diario. Yo veo como las personas finalmente se mueren en las salas de espera, esperando una atención. Sí. Entonces, vemos que hay necesidades. Yo creo que va de la mano la calidad con la cantidad, y ahí es donde tiene que llegar el Estado de Chile. Así como crear nuevos hospitales, y que estos hospitales sean de calidad, que se den las prestaciones que realmente tienen que existir. Hoy día, como se dice, no nos sirve que tengamos un hospital, por ejemplo, en la zona norte, que sea solamente para urgencia, pero ya cuando hablemos de una especialidad nos vamos de nuevo al Hospital San José. No, se tienen que avanzar en ambos ámbitos. Yo creo que ahí tenemos que avanzar. Tiene que ir la calidad, tiene que ir la cantidad, y aparte, hoy día estamos viendo un sistema que está colapsado. Y eso yo creo que no se puede mentir. El sistema de salud está colapsado. Y si siguen llegando más usuarios a FONASA y atendiéndose en el sector público, ya las personas van a sufrir más. Si ayer se morían 2, se van a morir 4, 5, 6 personas en la sala de espera. Y yo creo que ahí es donde existe una deuda. El gobierno tiene que avanzar en eso, y por fin y por favor avanzar en una reforma de salud en torno a la calidad y a la cantidad que existe y cómo se van a dar las prestaciones médicas.
Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos acá en Enlace USACH junto a ustedes en nuestro panel, junto a Rodrigo Molina, presidente de Nuevas Generaciones de la UDI en la región metropolitana, y Valeria Cárcamo, ex candidata constituyente y militante del Frente Amplio. Cambiamos de tema y nos quedamos con el planteamiento, la necesidad que dicen muchos existe de reformar el sistema político. Se estaba bastante a la expectativa de cuánto podía avanzar una propuesta que venía particularmente de la Comisión de Constitución y de su presidente Alfonso de Urresti. Tenía planeado presentar una moción para esta reforma durante estos días. Se esperaba, sin ir más lejos, que ayer se pudiera empezar a hablar de aquello. Sin embargo, y como se ha planteado también en prensa, hubo falta de apoyo de parte de quienes se habían comprometido en una primera instancia, y algunos sectores políticos que también han planteado riesgo de que particularmente se pueda ir complicando el escenario a nivel político. Lo que se había propuesto, al menos lo que se estaba esperando de parte del senador socialista, era que se estableciera un umbral mínimo de 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que un partido pueda optar a escaños en el Congreso, y por otro lado también la posibilidad de castigar con la pérdida del escaño a los parlamentarios que renuncien a la colectividad con la que fueron elegidos. Se había, al menos por lo que dice la tercera el día de hoy, conseguido ciertos compromisos de poder sacar adelante esta conversación, y se contaba inicialmente con la firma de la jefa de bancada de la UDI, Luz Ebensberger, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, el presidente del PPD, Jaime Quintana, y el presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot. Pero durante la jornada de ayer se fueron bajando algunos. Se consigna, por ejemplo, que el primero en poner en suspenso su firma fue el senador Quintana, debido al riesgo de desmarque desde sus propias filas y de otras tiendas oficialistas y opositoras. Por otro lado, desde la oposición, el senador Galilea decía que hace falta mayor tiempo para poder socializar esta propuesta, lo mismo que fue la lectura que se hizo por parte de la senadora Ebensberger. También se sumó en esa misma línea Paulina Bodanovich desde el PS. Viene ahí también la pregunta respecto a la urgencia de poder avanzar en esto. El presidente ya también lo había establecido. Hay elementos que son más de mayor preocupación de la ciudadanía por sobre el tema del sistema político, pero además están algunos apuntes que se hicieron por parte de sectores del oficialismo. El senador Daniel Núñez del PC dijo que discrepaba del umbral que fijaría la reforma. Estamos abiertos, pero una reforma al sistema político tiene que ser para más democracia, no para menos ni para precarizarla. Por otro lado, también Tomás Hirsch, el diputado, dijo que esta propuesta va en dirección contraria de lo que necesitamos fortalecer como país para permitir que la ciudadanía tenga más espacios de participación y no restringirlos. Dejo esos antecedentes para hablar un poco de cómo se le ha puesto un stop a esto, pero que de todas maneras, por los antecedentes y lo que estaba pasando en el Parlamento, pareciera urgente. Valeria. Sí, mira, a mí primero es un tipo, Durresti. Yo lo conozco, entonces es un personaje importante igual en el Senado, Durresti, sus intervenciones en la comisión, etcétera. Pero yo creo que también él toma una postura, ¿cierto?, post procesos constituyentes, ya, donde uno anhelaba un cambio constitucional en base a la base, ¿cierto?, constitucional y democrática de participación. De hecho, en el último proyecto estaba incorporado el tema del umbral, se había discutido también el tema de perder el escaño. Exacto, y son cosas que de manera transversal creo que afecta, y no de mala manera, bueno, de mala manera, por ejemplo, entiendo al senador Quintana, porque hay que ver, por ejemplo, si le dicen el 5% de militancia, bueno, van a ver sus partidos, en ese no nos conviene porque vamos a desaparecer, ¿cierto? Pero también me parece necesario como generar este incentivo de participación a la ciudadanía por un tema de validez. ¿Cuánto es la representación hoy en día de los partidos políticos? Un 1% a nivel nacional, y son los que deciden todas las materias que nos vinculan a nivel país. A mí me parece una medida, ¿cierto?, de un 5% bastante bueno. Creo que estoy muy a favor de la propuesta del senador Durresti. Independiente si es que afecta o no nuestros proyectos políticos, porque de esa manera nosotros también podemos incentivar a mayor participación a la ciudadanía en cargos de elección popular, por ejemplo, que ingresen al Congreso Nacional. Pero también, y lo digo como uno de los partidos que también ha perdido militantes, ¿cierto?, estando en
estando, ¿cierto?, en ese escaño de la Cámara de Diputados como partido, después renuncian, que cesen también de esos cargos. Porque no es en sí, y es bueno también mostrar la política como debiese ser. No es que se centre todo en un personaje político, sino que se lleve proyectos políticos. Claro. Y que toda persona dentro de la política puede ser reemplazable en eso. Así evitamos también, no sé, la gerencia de los cargos, por ejemplo, o que vayan sin tener una orientación también dentro del Congreso Nacional. O sea, es lo ideal. Por ejemplo, ¿qué partidos estarían desapareciendo ya con el 5%? Probablemente todos, pero que también da este sentido, ¿cierto?, de que nos incentive a una mayor participación a todas las personas en los partidos. Claro que existe una limitante en el sentido de que tienes que ser un gran partido político para poder incidir en la política. Sí. Yo creo que también ahí se da esa discusión, donde la gente no tiene la apertura para hacer política hoy en día. ¿Ya? Y creo que los que estamos en partidos políticos, los que están en cargos de elección popular, es porque en su tiempo también tuvieron mucho tiempo para hacer política también. Entonces, no es la realidad que hoy en día vive todos los chilenos y chilenas. Para mí sería un ideal que todo Chile participara en políticas, derecha, izquierda, me da lo mismo, estamos en una democracia. Pero también no se atenta tanto a la realidad. Me gusta en principio este cambio, ¿cierto?, que propone, que es constitucional, ¿cierto? Pero claro, llevándolo a la realidad es un poco más complejo de verlo. Pero en sí, si fuera parlamentaria pongo la firma, ningún problema. Sería entretenido ver esa discusión. Rodrigo, me quedo contigo. Ahí quería también detallar lo que planteaba la senadora de tu partido, la senadora Bensberger. No retiró su firma, señaló que estamos trabajando en un proyecto, dando a entender que la moción no estaba lista, pues aún estaba en una fase de borrador. En todo caso, dicen, en la UDI es donde más convencimiento hay para impulsar la reforma, pero también en el gremialismo entienden que deben esperar los tiempos y conversaciones internas con las otras fuerzas políticas. No sé si ahí te representa también la visión de la senadora. Sí, totalmente. Yo creo que hoy día tiene que existir una reforma al sistema político. Hoy día se tiene que recuperar la confianza del poder legislativo con los ciudadanos chilenos y chilenas. Yo creo que tenemos que avanzar en esa línea. Los chilenos están pidiendo más transparencia, más probidad, más democracia. Y yo creo que es ahí donde tiene que llegar la mirada. Hoy día se tiene que reformar el sistema político. Y es por eso que yo aquí voy con el tema. Hoy día se tiene que analizar una baja de escaños. A mi presunción, tenemos que hablar el tema de los partidos políticos. ¿De qué nos sirve de que existan 50 o 100 partidos políticos si no tienen una verdadera representación? ¿Ya? Y también así hablar del 5% para que sea un partido político, o sea, por el tema de la votación a nivel nacional, para tener escaños. Sí, yo creo que se tienen que hablar, ¿cierto? A lo mejor ver los datos, ver los valores, pero yo creo que se tiene que seguir en esa línea, ¿ya? Y recuerdo mucho, y aquí había notado el tema de que se dio cuando se dio la ley de refichaje de los partidos políticos. Yo creo que va en esa línea. Existían partidos políticos que tenían muchos militantes y muchos habían ido, muchos ya no estaban, muchos habían fallecido, y se dio para actualizar los sistemas. Yo creo que se tiene que avanzar en esa línea, se tiene que avanzar en que los partidos políticos se actualicen, así también puedan seguir invitando gente. Yo creo que, como decía Valera, yo creo que tenemos que seguir en el cauce de la democracia, de que la gente se interese por la política, porque más que nada hay problemas de políticos muchas veces y no de la política propiamente tal. ¿Ya? Y ahí es donde tiene que existir cierto consenso para que la gente se preocupe, la gente vote y así también tenga representación. Pero yo creo que hoy día tenemos representación que no corresponde y finalmente vemos, no sé, diputados de 2.000 votos. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en esa línea para que exista mayor representación de las personas. Y vemos cómo candidatos a diputados se quedaron fuera con 30.000 votos. Entonces ahí hablamos de representación y ahí ponemos un poco la balanza de ¿existe verdadera representación en el poder legislativo y nosotros le estamos dando poder a estos diputados, senadores para que hablen por nosotros? Si no tienen la verdadera representación, yo creo que ahí va la discusión. Tenemos que ir buscando la manera. Yo creo que a lo mejor están un poco apresuradas las cosas, pero se tiene que hacer. Hoy día necesitamos una reforma al sistema político. Tenemos que ir en la línea de la democracia, de la transparencia y la probidad. Y yo creo que, como lo dice la senadora Bensberger, yo creo que hay que ir en esa línea. Yo creo y la UDI, yo creo que estamos, y hablo por mi partido, estamos en esa línea, que tiene que existir mayor democracia, probidad y transparencia. Sí. Valeria, quiero tomar parte de lo que recién decía Rodrigo.
además de los dos elementos que están en la propuesta del senador Durresti, también se ha hablado del rebajar la cantidad de parlamentarios, rebajar la cantidad de senadores, de diputados a la hora de pensar en el futuro. Y lo otro que también decía Rodrigo, la forma también en las cuales se están estableciendo las elecciones, los arrastres, los famosos arrastres que de repente también generan cierta crítica. Pero también por el otro lado muchos también aspiran a que no se vuelva a binominalizar la política. De verdad que ahí también hay que hacer un trabajito de joyería. Yo creo que si no se reforma este sistema político, nos generó realmente un impacto los intentos de cambios constitucionales, ¿ya? Y eso significa es como al llegar al día y decir no hemos aprendido nada. Chile es un tema, ¿ya? Chile es un meme, sí. Lo único que sé, Chile es un tema importante. Pero ¿por qué lo menciono? Porque, claro, hay diferentes medidas de cómo funcionaría el sistema. En un momento se propuso la idea de eliminar el Senado y aumentar la representación de la Cámara de Diputados. Lo igual que, de igual manera, me parecía sensato en llevarlo porque es un nuevo mecanismo que planteaba el país para llevar la legislación, ¿cierto? Entonces, claro, te daban algunas garantías, por ejemplo, no demorar tanto en los proyectos de leyes, ¿cierto? Donde no el Senado no es tan cara, ¿cierto? Las temas, las discusiones que se querían impulsar, mayor participación también a nivel nacional, ¿cierto? Bueno, pero eso no se da, ¿ya? Ese escenario no se da. Entonces, estamos viendo que ya estas dobles cámaras van a permanecer en la democracia en nuestro país. Ahora, yo no creo mucho en la disminución de parlamentarios, no es mi línea. Yo creo que mientras exista mayor participación, mucho mejor en temas de representatividad. Nunca me ha gustado la figura del Senado, pero no puedo tocar ya el Senado, pero lo digo como preferiría mantener la actual representación, cierto que mantiene la Cámara de Diputados, y no disminuirla, porque eso significa sacar un representante, por ejemplo, de la zona sur, porque al final funciona como este tipo de proporción. ¿Cuánto es la o cuántas son las personas que están en cada comuna y cuántos números les toca? Por ejemplo, en la región de Valparaíso, en el distrito 7, son 8 parlamentarios. Y otra cosa que no se garantiza en el Estado democrático aún es la paridad del 100%, ¿cierto? Porque de los los 8 parlamentarios que hay, una sola mujer, entonces de toda la costa. Sí. Entonces, claro, cuando nosotros queremos identificar, la primera pregunta es ¿qué entendemos nosotros por la democracia? Que para nosotros identificar la representatividad y la diversidad a nivel nacional, ¿cierto?, del país. Porque acá hay diferentes mecanismos que se han empleado. Uno es que candidaturas de Santiago se despliegan a nivel nacional. Y esto va desde el oficialismo como de la oposición. O sea, cargos que son de Santiago y postulan senados al norte, por ejemplo. El turismo electoral, que son cosas que se empezaron a ir a identificar, pero que aún ese sistema político no cambia, ¿cierto? Pero ha ido mutando naturalmente el sistema democrático de nuestro país. Pasamos del binominal, que era muy importante sacarlo, pero ahora estamos viendo, claro, los mecanismos de arrastre. Sí. Los mecanismos de arrastre, como bien decía, que entran con 2.000, hay parlamentarios con 2.000 votos, ya en ese tema de representación hoy en día. Entonces, claro, la discusión que plantea, ¿cierto? La discusión que plantea constitucional Durresti es un tema súper complejo también verlo. En lo general yo te lo celebro y mejor representación y todo eso. Pero ¿qué significa? O sea, ¿qué significa este 5%? ¿Solo quienes cumplen con 5% pueden participar en esta elección? ¿Cuántos partidos serían, por ejemplo? ¿2? Entonces solamente ellos pueden llenar el Congreso Nacional. ¿Qué puede decir? Bueno, discutamos la línea un poco, porque creo que hay que bajar un poquito así. Entonces va a quedar a disposición de algunos partidos o 2 partidos de dar los cupos al resto de participación. Entonces, claro, ahí se pone un poco más complejo, ¿cierto?, el escenario. Pero de algo que sí o sí estoy muy de acuerdo es que si hay parlamentarios que renuncian a los partidos, que cedan el cargo y que se lo dejan al partido. O sea, no es... ¿qué ha pasado? Incluso pasó en el primer proceso constituyente, cuando renunciaron candidatos, quedó a disposición el cupo del partido. Claro. ¿Quién era el que tenía que ceder? Pero imagínense que fue una discusión interna de los partidos. O sea, el mismo partido elegía a quién ponía. Claro. Y que tampoco es representativo ni transparente en ese sentido. Entonces, va a ir mutando, ¿cierto? Yo creo que es muy bueno una reforma del sistema político. Pero claro, uno puede hacer la propuesta, pero en la línea delgada siempre hay como una letra chica dentro de esto. Es también definir más que garantiza más la participación de toda la ciudadanía. Y estoy hablando de la diversidad de la ciudadanía. O sea, personas de regiones, ¿cierto? Porque, bueno,
sabemos de senadores que han representado todo Chile en el Congreso Nacional. Pero claro, lo ideal es como desde incentivar a la persona que es de la comuna llegue y aspire a llegar al Congreso para representar a su comuna, para representar a ese distrito. Pero hay muchas cosas del mecanismo como del mecanismo político que hoy en día hay que ir despejando. Claro. Esperemos que estos sistemas y estas reformas lo hagan y yo creo que se va a dar. Sí. Yo creo que se va a dar este cambio del sistema político y creo que sería muy natural y lógico. Por eso espero que Chile de esta discusión, pero ojo la primera parte, porque todos se dieron, dijeron sí, porque entendieron que era necesario también este cambio. Sí. Rodrigo, para ir cerrando el panel de hoy. Sí, mira, yo estoy por el lado de rebajar los escaños. Yo creo que hoy día no nos sirve de nada tener 200, 300 diputados si realmente no tienen la verdadera representación que corresponde. ¿Ya? Yo creo que tanto que se quiso sacar del sistema binominal y hoy día el sistema de arrastre está haciendo un poco casi lo mismo. ¿Ya? Tener diputados, y como lo había dicho, de los 2.000 votos, yo encuentro que no corresponde. Hoy día tenemos que ir a la línea de que las personas voten y sean representadas por verdaderos legisladores. ¿Ya? Por el otro lado, yo también, yo estoy de acuerdo con la bicámara, porque creo que hoy día en el Senado se está dando una discusión como corresponde, una discusión igual con base, una discusión también con cierto respeto por los temas que se están dando a nivel país, que muchas veces queda mucho que desear en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y yo creo que finalmente está sirviendo hoy día en el Senado esa altura de mira para discutir ciertas reformas o ciertas leyes. Y eso también es lo que se espera de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que más personas que estén en la Cámara de Diputados, así como también se subieron los senadores, pero se ha visto sí que la experiencia ha primado dentro de la Cámara del Senado y yo creo que tenemos que trabajar en eso. Por el otro lado, en torno a la reforma, y yo creo que tenemos que avanzar en una reforma al sistema político, tenemos que buscar la democracia, tenemos que buscar la representación, tenemos que ir viendo cuáles van a ser los porcentajes aquí se hablaba del 5% para que los partidos puedan participar dentro del Congreso, pero yo creo que eso es discutible. Yo creo que ahí se va a tener que buscar la mejor manera de representación y vamos a tener que buscar cómo llegar al Congreso y a pelear ideas. Yo creo que hoy día faltan ideas, falta base. Ya, yo creo que más que hablen por no, yo soy de derecha o yo soy de izquierda, yo creo que hoy día tenemos que hablar con base porque hoy día la ciudadanía está buscando eso, la ciudadanía está mirando hoy día qué está pasando en el Congreso y quiere soluciones. La ciudadanía, los chilenos y chilenas quieren buscar que se le arreglen sus problemas. Hoy día tenemos problemas de salud, ¿para qué hablar de seguridad? En torno a la educación, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar y que el Senado y la Cámara de Diputados tenga y vea las cosas con altura de mira y con la experiencia que corresponde. Y así también tener la representación de sus electores. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar y es ahí hacia donde tenemos que ir. 9:59, yo quiero agradecer que hayan estado con nosotros Valeria Cárcamo, Rodrigo Molina, y Rodrigo, tú querías ahí mandar un saludo. Sí, a esta hora me debe estar escuchando mi abuelita, así que le quiero mandar un gran saludo de cumpleaños a mi abuela, que es como mi segunda madre, así que un saludo a mi mami María, como le decimos. Fantástico, ahí también vaya el saludo del equipo del programa también, y enhorabuena que nos está escuchando. Un abrazo a ambos, que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Hasta luego, muchas Nos gracias vemos. por la invitación.